Mi propio hijo me entregó a la migra, sí. Así como lo escuchas, la persona por la que luché y di mi vida me traicionó de la peor forma. Crucé el desierto con mi esposa Juana, buscando una vida mejor. Trabajé más de 20 años en Los Ángeles para darle todo a él, y fue ese mismo hijo quien me traicionó. No sabía que lo que hizo esa noche iba a cambiarle la vida para siempre. Todavía recuerdo el sonido de las esposas cerrándose en mis muñecas, el frío del metal y la mirada de mi hijo Juan al otro lado de la puerta. Sonreía. Esa sonrisa me sigue quemando el alma cada noche. Detrás de él estaba su esposa, esa gringa de ojos azules que desde el principio me miró como si yo fuera basura. Es por su bien, le oí decirle a los agentes de inmigración. Por mi bien. ¿Qué sabrá ella de mi bien? Me subieron al camión con otros que, igual que yo, habían trabajado toda su vida en este país que nunca nos quiso del todo. Sentía el corazón pesado, no por el miedo, sino por la vergüenza. ¿Qué hice tan mal para que mi propio hijo me entregara como si fuera un criminal? Me repetía eso una y otra vez, mientras veía por la ventana cómo se alejaba la casa donde lo crié, donde pasé noches sin dormir para que él tuviera una vida mejor. En ese momento me dolía más el alma que las muñecas. Uno de los oficiales me preguntó si quería hacer una llamada. Le dije que no. ¿A quién? Mi esposa Juana ya estaba en otro camión. Apenas la alcancé a ver cuando nos separaron. Alzó la mano y me gritó que no llorara. No pude contestarle. La garganta no me dejaba. Durante el trayecto, mientras las luces de Los Ángeles se volvían un recuerdo, cerré los ojos y pensé en cómo empezó todo. En el año 2000, cuando crucé la frontera con Juana, traíamos solo una mochila con ropa y un corazón lleno de esperanza. Ella ya estaba embarazada, y aunque el miedo nos apretaba el pecho, teníamos una certeza. Queríamos darle un futuro mejor a ese hijo que venía en camino. Recuerdo el desierto, el calor que quemaba los pies, los días sin agua. Pero también recuerdo cuando llegamos, cómo los americanos nos miraban raro, pero igual trabajábamos. Yo en la construcción, Juana limpiando casas. Dormíamos en un cuarto pequeño, pero teníamos un sueño grande, y cuando nació Juan todo valió la pena. Lo miraba y pensaba, esto es por ti, hijo, todo esto es para que nunca sufras como yo. Lo criamos con amor, con respeto, con valores. En casa no faltaban los abrazos ni las palabras buenas, pero el tiempo cambia a la gente. Juan creció, se hizo ciudadano, fue a la escuela, y poco a poco empezó a avergonzarse de nosotros. Yo lo notaba, aunque fingía no hacerlo. Le hablábamos en español y él contestaba en inglés. Decía que así era mejor, que no quería sonar como los ilegales. A veces me reía para no llorar. Cuando conoció a esa mujer, Madison, yo supe que algo iba a cambiar. Desde la primera vez que vino a casa, me trató como si yo fuera su sirviente. Ni siquiera me miraba a los ojos. Juana intentó ser amable. Le cocinó pozole, le regaló una cobija tejida. Ella la dejó olvidada en el sofá. Desde ese día supe que esa mujer no traía nada bueno. Juan empezó a alejarse. Ya no venía a comer los domingos. Ya no me pedía consejos. Un día me dijo que Madison no quería que su familia mexicana lo visitara tanto. Yo me reí nervioso, creyendo que era una broma, pero no lo era. Empezó a pedirme dinero, primero poquito, luego más. Es para invertir en un negocio, decía. Yo se lo daba sin pensarlo, porque uno como padre siempre confía. Pero después supe que era mentira, que el dinero lo usaba para apostar. La distancia entre nosotros se volvió un muro, y esa mujer siempre detrás, soplándole veneno al oído. Me hablaba con desprecio. Me decía que yo no entendía cómo funcionaba este país. Me robó herramientas del taller, un reloj que era de mi padre, y una vez hasta mi camioneta. Dijo que la necesitaban para un trabajo. Se la llevó un mes entero y la regresó chocada, sin gasolina y con el asiento roto. No dije nada, siempre me quedaba callado. Juana me decía que no me humillara más, pero yo solo pensaba en que todo lo que tenía era por él, hasta esa mañana. La mañana en que llegaron los agentes, golpearon la puerta con fuerza, gritaron mi nombre, y antes de que pudiera entender qué pasaba ya me tenían en el suelo. Escuché la voz de mi hijo diciendo, «Coopere, papá, será más fácil así». Esa frase me rompió. Lo miré a los ojos y vi a un desconocido. Mientras me llevaban sentí una rabia que nunca antes había sentido. No por perder mis papeles ni por regresar a México,
sino por perder a mi hijo. No dije palabra, solo bajé la cabeza, pero por dentro algo cambió. Supe que no iba a dejar que todo terminara así. Me llamo José Antonio Barajas y tengo 72 años. Nací en Michoacán, donde el polvo se pega a los guaraches y comer depende del trabajo. Mi padre fue albañil, mi madre vendía tamales y yo crecí entre mezcla y maíz. A Juana la conocí en una kermés. Tenía una sonrisa mansa y unos ojos que decían que aún se podía soñar. Con ella hice familia y con ella crucé la vida. En el año 2000 supimos que venía un hijo. El miedo se volvió decisión. Vendimos lo poco que teníamos y cruzamos a Estados Unidos con una mochila, una botella de agua y la fe apretada. El desierto nos hizo llorar, pero fueron lágrimas de esperanza. Le prometí a Juana que nuestro niño nacería con futuro y que yo me partiría el lomo para dárselo. Llegamos a Los Ángeles sin inglés y sin papeles, pero con ganas. Conseguí trabajo en construcción. No entendía las órdenes, aunque mis manos sí sabían de plomada. Juana empezó limpiando casas. Nos prestaron un cuartito con un colchón y una hornilla que fallaba. Cada noche dábamos gracias por ese techo. Cuando nació Juan sentí que el mundo se ordenaba. Trabajé turnos dobles y triples. Mis manos se abrieron de herramienta. Mis rodillas tronaban y la espalda se hacía nudo, pero mirar su cuna me quitaba el cansancio. Juana guardaba monedas en un frasco de café. Con eso pagamos pañales, leche y vacunas. Si faltaba, tomaba horas extra. Si había redadas, nos escondíamos con amigos y esperábamos en silencio. Los domingos, si no me llamaban del trabajo, llevaba a Juan al parque. Le enseñé a pedalear una bicicleta de segunda que pinté de rojo. En casa hablábamos español y afuera él practicaba su inglés. Quise que supiera de dónde venía y a dónde podía llegar. Con el tiempo juntamos para una camioneta vieja. Con esa troca cargué herramientas. Llevé a Juan a su primer juego y lo llevé corriendo cuando le dio fiebre. Juana y yo remendábamos ropa para ahorrar. A Juan le compramos tenis buenos, cuadernos y mochila resistente. Me metí a clases de inglés en una iglesia. Aprendí a pedir materiales y a moverme en la ciudad. Soñé con una pequeña reparación llamada Barajas Fix, por dignidad. Quería que mi hijo se sintiera orgulloso de su padre, no avergonzado del acento ni de las manos partidas. Juan creció con escuela, vacunas, parques y libros. Yo agradecía eso todos los días. Cuando me pedía algo que no podía pagar, le decía que me diera chance y buscaba otro turno. En la adolescencia noté que le molestaba cómo hablaba. Me pidió que no dijera mucho cuando venían sus amigos. Pensé que con el tiempo se le pasaría. Un día me dijo que tenía novia. La trajo a la casa. Era americana, de ojos azules. Se llamaba Madison. Me dio la mano como quien toca una piedra fría. Juana cocinó pozole y ella apenas probó. Miraba la casa con desagrado, como si le molestara el olor a comino, como si mis herramientas fueran basura. Sentí que no me veía como persona, sino como estorbo. Me quedé callado. Seguí trabajando y sosteniendo la casa. Los domingos ponía el plato de Juan aunque no viniera. A veces llegaba con prisa y comía de pie. Otras mandaba un mensaje y decía que andaba ocupado. El silencio de esas tardes se me metía a los huesos, pero yo me decía que así es la vida, que los hijos crecen y toman su camino. No me pesa lo que hice. Todo lo que levanté, lo levanté pensando en mi hijo. Quise que su apellido le abriera puertas y que sintiera la frente en alto. Confié en que el esfuerzo trae respeto. Nunca pensé que el mismo camino que nos sacó de la pobreza nos pondría frente a un dolor distinto. Ese que llega cuando un hijo te mira como extraño. Aún así seguí adelante, porque la vida pide pasos, no excusas. Seguía pagando el seguro del carro, ordenando el taller, guardando herramientas por número y fecha, y creyendo que el respeto se cuida en casa. Sin embargo, empecé a ver miradas torcidas y oír murmullos que no entendía bien. Un día, mientras estábamos cenando, sentí que algo en el aire había cambiado. Juan ya no hablaba con cariño. Contestaba corto, seco, y su esposa lo miraba todo el tiempo como para decirle qué decir o qué callar. Yo no quería problemas, así que seguía sirviendo la comida y fingiendo que todo estaba bien. Pero esa noche, mientras partía el pan, escuché su voz dura decirme que le prestara dinero para un negocio de autos usados. Dijo que era buena oportunidad, que no podía dejarla pasar. Yo no dudé ni un segundo. Fui al cajón donde guardaba mis ahorros.
el dinero que tenía para una operación de Juana y para mis herramientas nuevas, y se lo di. Le dije, cuida ese dinero, hijo, que nos costó años de trabajo. Él me abrazó rápido sin mirarme a los ojos y se fue. No supe más de él en semanas. Cuando llamaba, Madison decía que estaban ocupados o que se habían ido de viaje. Pasó un mes. Un día lo encontré en la calle frente a un bar. Estaba con amigos riendo. Lo saludé, pero hizo como que no me veía. Me acerqué y le pregunté por el negocio y me dijo sin pena que no salió. Olía a alcohol, la camisa arrugada. Me dolió verlo así. Le pedí que me dijera la verdad y me gritó, «Ya te dije que no funcionó, viejo. ¿Tú qué sabes de negocios?» La gente volteó. Yo bajé la mirada. Desde ese día, Madison empezó a mostrarse tal cual era. Venía a la casa con excusas. Abría cajones sin permiso, movía mis cosas. Una vez desapareció un reloj de mi padre. Cuando le pregunté, dijo que seguro Juana lo perdió limpiando. Juana se defendió, pero Madison le respondió con un tono que me heló. «No se haga, señora, que aquí ya no manda usted». Juana se puso pálida. Me pidió que no dijera nada, que lo importante era no perder al hijo. Así que callé. Pero el silencio pesa, y cada día dolía más. Poco después noté que faltaban herramientas del taller. Yo sabía exactamente cuántas tenía y en qué lugar estaban. Cuando le reclamé a Juan, se encogió de hombros. A lo mejor las usó Madison, y cuando fui a hablar con ella, me contestó con burla, «Ay, señor, si tanto le importan esas porquerías, cómprese nuevas». Sentí que el corazón me hervía, pero me detuve. No quería faltarle al respeto a mi hijo. Esa noche no dormí. Miraba el techo y escuchaba a Juana llorar en silencio. En la madrugada me levanté. Fui al taller y me senté frente a la mesa donde solía enseñar a Juan a usar el martillo. Recordé cuando era niño, cómo me abrazaba al llegar del trabajo, y me pregunté en qué momento todo se torció. Los días siguientes fueron peores. Juan venía a casa solo para gritar. Decía que yo le debía agradecer por dejarme vivir en su casa. Esa frase me partió en dos. Le recordé que esa casa la habíamos comprado entre Juana y yo, que él ni siquiera había nacido cuando la empezamos a pagar. Se rió. Dijo que todo estaba a su nombre, que la ley lo respaldaba. Esa misma semana, durante una comida familiar, frente a Juana y a unos vecinos, me gritó, «Yo no te pedí que vinieras a este país, viejo. Yo no te debo nada». Me quedé helado. Los demás se quedaron en silencio. Sentí las piernas flojas. Juana le rogó que no hablara así, pero él solo se levantó y se fue dando un portazo. Después de eso apenas nos hablábamos. Madison seguía yendo al taller, diciendo que necesitaba la camioneta para hacer compras. Un día, sin pedirme permiso, se la llevó. Pasaron 3 días, una semana, 2. Cuando la trajo de vuelta, estaba golpeada con el vidrio roto y sin gasolina. Ni siquiera pidió disculpas. Solo dejó las llaves y se fue. Ahí fue cuando entendí que para ellos no éramos familia, éramos un estorbo. Esa noche, Juana me abrazó y me dijo que tenía miedo. «Nos van a correr, José», me dijo. Yo la abracé fuerte y le juré que mientras respirara nadie nos iba a correr de nuestra propia casa. Pero dentro de mí ya sabía que algo venía. Lo sentía en el pecho, como una espina que se clava cada vez más profundo. Empecé a notar miradas raras de los vecinos. Uno de ellos, un señor mayor, me dijo en voz baja que vio a Juan hablando con unos agentes de migración días atrás. No quise creerlo. Pensé que sería un malentendido, que mi hijo no haría algo así. Pero algo en mi pecho me decía que sí, que el mismo hijo que había jurado proteger estaba preparando la traición más grande de mi vida. Después de aquella cena, todo cambió para peor. Juan ya no me hablaba con respeto. Llegaba a la casa sin saludar, abría el refrigerador, se servía cerveza y se sentaba frente al televisor como si nada. Si Juana le decía algo, él le contestaba con gritos. Madison entraba detrás de él, siempre con ese aire de dueña, mirando todo con desprecio, tocando mis cosas sin permiso. Un día le pedí que no usara mi taller, porque ahí guardaba mis herramientas. Y me respondió con burla. «Tranquilo, señor, no le voy a robar sus fierros viejos». Me dieron ganas de decirle muchas cosas, pero me contuve. No quería pelear frente a mi hijo. Con el paso de los días, la humillación se volvió costumbre. Madison traía a sus amigas a la casa y hablaban mal de nosotros como si no entendiéramos inglés.
Decían que olíamos a cebolla, que nuestra casa parecía un museo de pobres. Juana se hacía la sorda, pero yo veía cómo le temblaban las manos. Un día lloró lavando los platos y me dijo: «José, nos quieren correr». Le prometí que no dejaría que eso pasara, pero mi voz ya no tenía la fuerza de antes. Madison empezó a mover los papeles de la casa, revisaba cajones, guardaba documentos. Una noche la sorprendí tomando fotos con su celular. Le pregunté qué hacía y me dijo que estaba organizando todo por si nos mudábamos. Esa palabra me dolió. Mudarnos, dijo, como si no supiera que esa casa era el sueño de toda una vida. Juan, mientras tanto, se volvió más agresivo. Bebía más seguido. Una tarde llegó borracho, empujó la puerta y gritó: «Esta casa ya no es tuya. ¡Entiéndelo de una vez!». Me quedé mudo. Juana intentó calmarlo, pero él le gritó también. Le temblaban los ojos rojos, llenos de rabia. No era mi hijo el que tenía frente a mí. Era otro, uno desconocido. Esa noche, después de que se fue, me senté en el porche a pensar. Recordé cuando lo llevaba de la mano al parque, cuando me decía «papá» con cariño. Sentí un nudo en el pecho. Juana salió y me puso una cobija en los hombros. «Nos odia, José», me dijo. Yo solo pude asentir. Pasaron unos días. La camioneta volvió a desaparecer. Madison decía que la necesitaban para unas compras, pero ya ni preguntaba. Cuando la devolvió, le faltaba una llanta de refacción. «Se la robaron», dijo con una sonrisa cínica. Me di cuenta de que lo hacían para molestarme, para quebrarme poco a poco. Un día me armé de valor y fui a hablar con mi hijo. Lo esperé afuera de su trabajo. Cuando salió, le dije que necesitábamos hablar como familia. Me miró con fastidio y me dijo que no tenía tiempo. Insistí. «Solo 5 minutos», le pedí. Me miró y dijo: «No tengo nada que decirte, viejo. Lo que fue tuyo ahora es mío. Así son las cosas». Me quedé parado viéndolo alejarse. No tuve fuerza para seguirlo. Esa tarde regresé a casa con un vacío que no sé describir. Juana me esperó en la puerta. Le dije que todo estaba bien, pero mis ojos la traicionaron. Se sentó a mi lado, me tomó la mano y me dijo: «Nosotros hicimos lo correcto. José, Dios sabe quién dice la verdad». Esa frase fue lo único que me sostuvo. Las cosas se pusieron peores cuando Madison empezó a llegar con 2 hombres que decían ser amigos de trabajo. Entraban como si la casa fuera suya. Uno de ellos rompió una maceta de Juana y se rió. Yo apreté los puños, pero me detuve. Sentía que cualquier palabra mía sería usada en mi contra. Un día, doña Ruth, nuestra vecina, se acercó y me dijo en voz baja: «Don José, tenga cuidado. Los he visto sacar cosas del taller cuando ustedes no están». Me lo dijo con miedo, mirando hacia todos lados. Me quedé helado. No quise preocupar a Juana, pero empecé a esconder mis papeles, mis pocas cosas importantes. Esa misma semana, Juana se enfermó. Le subió la presión, le dolía el pecho. La llevé al hospital comunitario y me dijeron que debía cuidarse, que el estrés la estaba matando. Cuando regresamos, encontramos la puerta del taller abierta y varias cajas vacías. Me senté en el piso y sentí que el mundo se me venía encima. Por primera vez pensé en irme, no porque tuviera miedo, sino porque no quería ver a Juana sufrir. Pero no podía abandonar todo lo que habíamos construido. Esa casa era nuestro esfuerzo, nuestras manos, nuestras vidas. Esa tormenta llegó una madrugada, sin aviso. Estábamos dormidos cuando escuché un ruido fuerte afuera. Me levanté pensando que alguien intentaba robar la camioneta, pero al asomarme, vi a 2 hombres desconocidos parados frente a la casa. Uno de ellos hablaba por radio. Antes de que pudiera preguntar algo, gritaron mi nombre completo y mostraron una placa: «Inmigración». «Abra la puerta». Sentí cómo se me heló la sangre. Juana se levantó asustada y me tomó del brazo. «¿Qué pasa, José?», me preguntó. Yo solo pude decirle: «No sé, vieja, pero no abras». Golpearon la puerta con fuerza. La madera temblaba. En ese momento escuché una voz familiar del otro lado. No era la de los oficiales, era la de mi hijo. «Papá, coopera. Será más fácil así». Me quedé sin aire. No podía creerlo. Esa voz me atravesó el pecho. Juana empezó a llorar, negando con la cabeza. «No puede ser, no puede ser», repetía una y otra vez. Entraron empujando la puerta. Me agarraron de los brazos y me tiraron al suelo. No puse resistencia, solo miraba a mi hijo.
Estaba parado detrás de ellos con los brazos cruzados. Su cara no mostraba tristeza ni vergüenza, solo frialdad. Intenté hablarle, decirle que eso no era necesario, pero no me dejó terminar. «Ya estuvo, papá. Esto es lo mejor, dijo. ¿Lo mejor para quién?» Juana gritaba que no hicieran eso, que estábamos limpios, que nunca habíamos hecho daño a nadie. Nadie la escuchó. Uno de los agentes la empujó hacia la pared y le ordenó que guardara silencio. La vi temblar como nunca antes. Sentí rabia, impotencia, ganas de pelear, pero sabía que si lo hacía sería peor. Así que solo bajé la cabeza y dejé que me pusieran las esposas. Mientras me sacaban, volteé una última vez hacia la casa. Vi a Madison en la puerta, con una bata blanca y una taza de café en la mano. Sonreía. Esa imagen se me quedó clavada. No lloré. El dolor fue tan grande que ni lágrimas salieron. Nos subieron a una camioneta. Juana y yo íbamos separados. Por la ventana pude ver a mi hijo hablando con los oficiales. Se reía como si todo fuera un trámite. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. No en el cuerpo, sino en el alma. Durante el trayecto traté de entender por qué. ¿Qué había pasado con el muchacho que me abrazaba cuando llegaba cansado, que me decía que yo era su héroe? ¿En qué momento se convirtió en mi verdugo? Pensé en todo lo que le había dado. En cada hora trabajada, en cada noche sin dormir, en cada sueño guardado para él. No había explicación, solo silencio. Cuando llegamos al centro de detención, nos separaron. Me tomaron huellas, fotos y me metieron en un cuarto con paredes frías. Pedí ver a mi esposa, pero me dijeron que esperara. Me senté en una banca metálica y miré mis manos. Estaban temblando, sucias, con marcas del trabajo, pero lo que más dolía era pensar que el que me entregó fue él mismo por quien las había dejado así. Después de horas, dejaron que Juana y yo nos viéramos. Nos abrazamos fuertes, sin palabras. Ella lloraba y me pedía perdón. No hicimos nada malo, José. No hicimos nada malo. Yo le acaricié el pelo y le dije que no llorara, que algún día todo se sabría. Aunque no lo creía del todo, necesitaba que ella sí lo creyera. Pasaron 2 días. Antes de subirnos al avión de deportación, uno de los agentes me devolvió mi chaqueta. Al ponérmela, sentí algo en el bolsillo interior. Era un sobre. Lo abrí cuando nadie miraba. Dentro estaban las copias de las escrituras de la casa y del taller, todo a nombre de mi hermana Sofía. Sentí un alivio extraño, como si una pequeña luz se encendiera en medio de tanta oscuridad. Ahí entendí que no todo estaba perdido, que aunque mi hijo creyera que me había quitado todo, no lo había logrado. Apreté el sobre contra el pecho y susurré: «Gracias, Dios, por no dejarme solo». El vuelo fue largo. Miraba por la ventana las luces alejándose, pensando en que tal vez nunca volvería a ese país que tanto me dio y tanto me quitó. Juana dormía apoyada en mi hombro, y yo solo pensaba en cómo seguir adelante. No sabía cómo, pero sentía que tenía que hacerlo. No por mí, sino por la dignidad que no podían deportar. Cuando aterrizamos en México, el aire olía diferente, más pesado, pero más nuestro. Me bajé despacio, con el sobre en la mano, y mientras caminábamos hacia la salida, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Ya no era el mismo hombre que había subido a ese avión. No sabía qué haría, pero tenía claro que la historia no iba a terminar así. En el centro de detención pasé las primeras noches sin dormir. El ruido de las puertas metálicas y los pasos de los guardias me recordaban que ya no estaba en casa, que mi vida había cambiado en cuestión de minutos. Pero no era solo el encierro, era la traición. No podía dejar de pensar en mi hijo. ¿Cómo pudo hacerlo? Cada vez que cerraba los ojos lo veía firmando los papeles, dando mi nombre, entregando mi vida. Una madrugada, mientras todos dormían, recordé el sobre que había encontrado en la chaqueta. Lo saqué con cuidado. Dentro estaban las copias de las escrituras de la casa y del taller, todo a nombre de mi hermana Sofía. En ese momento sentí que Dios me había dejado una pequeña señal para no rendirme. Me aferré a ese sobre como quien sostiene el último pedazo de esperanza. A los pocos días, nos deportaron a México. El avión aterrizó en Morelia. El aire caliente me golpeó la cara y sentí que estaba regresando al punto de partida después de tantos años de lucha. No teníamos nada, solo una maleta con ropa y ese sobre. Nos quedamos unos días con un primo en un cuarto pequeño.
Juana no hablaba. Tenía los ojos vacíos, como si el alma se le hubiera quedado en Los Ángeles. Yo hacía lo que podía para animarla, pero también estaba destrozado. Una semana después logré comunicarme con Sofía. Le conté todo lo que había pasado. Ella no lo podía creer. Me dijo que no me preocupara, que todos los papeles estaban a salvo y que mi hijo no podría quedarse con nada. «Hermano, ese muchacho se va a topar con la justicia tarde o temprano», me dijo. Sus palabras me dieron fuerza. Le pedí que guardara todo bien, que no confiara en nadie. Conseguí trabajo en un pequeño taller arreglando motores. El dueño era amigo de un primo. Me pagaba poco, pero me dejaba llevarme piezas viejas para reparar. Juana cocinaba para los vecinos. Poco a poco, aunque con tristeza, empezamos a levantarnos. Pero en las noches, cuando todo quedaba en silencio, los recuerdos regresaban. A veces soñaba con el momento en que los agentes me sacaron de la casa. En el sueño, en lugar de esposas, sentía cadenas en el alma. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Juana me abrazaba y me decía que rezara, que el tiempo pondría las cosas en su lugar. Yo solo pensaba que el tiempo no cura la traición, pero sí enseña a soportarla. Un día, mientras limpiaba una mesa del taller, vi un pedazo de periódico con la foto de un abogado que ayudaba a deportados a recuperar bienes en Estados Unidos. Lo recorté y lo guardé en el bolsillo. No sabía si serviría, pero algo en mí me decía que debía intentarlo. Llamé a Sofía y le pedí que buscara al abogado. Pasaron días sin respuesta. Luego, una tarde, me llamó emocionada. «José, el licenciado dice que tu caso tiene solución. Hay pruebas, hay documentos, hay testigos. Podemos hacer algo». Sentí un escalofrío. Por primera vez desde la deportación, sentí que el corazón me latía con fuerza. Esa misma noche escribí todo lo que recordaba. Fechas, nombres, lugares, los robos, las amenazas. No lo hice por venganza, sino por dignidad. Nadie tiene derecho a quitarle a un padre lo que ganó con su sudor. Mientras escribía, llegaron a mi mente los días en que Juan era un niño. Recordé cuando me decía que quería ser como yo. Recordé su risa, sus manos pequeñas ayudándome a clavar una tabla. Me pregunté en qué momento perdió ese brillo en los ojos. No hallé respuesta, solo tristeza. A la mañana siguiente, el abogado me llamó por primera vez. Hablaba pausado, con voz amable. Me explicó que con la ayuda de Sofía podríamos iniciar una demanda desde México. Dijo que era complicado, pero no imposible. «Lo importante es que no se rinda, don José», me dijo. Esa frase me dio aliento. Juana, al escucharme hablar del plan, me miró con miedo. «¿Y si te hacen daño?», me preguntó. Le respondí que el daño ya estaba hecho, que lo único que quedaba era limpiar nuestro nombre. Ella asintió y me abrazó. Esa noche, antes de dormir, saqué el sobre con los documentos y lo puse sobre la mesa. Lo miré largo rato y le dije en voz baja: «Este es el principio de algo, aunque no sepa de qué». Luego apagué la luz. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. En el fondo de mi corazón sabía que mi hijo pensaba que ya me había ganado, que me había borrado del mapa, pero no sabía que todavía tenía un as guardado, una verdad que no podía esconderse para siempre. Y aunque el cuerpo me dolía y los años me pesaban, dentro de mí empezaba a encenderse una chispa que no había sentido en mucho tiempo, la de seguir luchando, aunque ya no fuera por mí, sino por la justicia que un padre le debe a su propia dignidad. Ya de vuelta en Michoacán, empecé a entender lo que era vivir sin miedo, pero también sin rumbo. El primer mes lo pasamos casi en silencio. Juana no hablaba mucho, y yo fingía estar ocupado con cosas del taller para no pensar. Pero las noches eran largas y los recuerdos no daban tregua. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi hijo mirándome con desprecio. No había peor castigo que ese. Conseguí un pequeño espacio donde arreglaba motores viejos. El olor a gasolina me ayudaba a olvidar un poco. Entre tornillos y grasa, encontraba momentos de paz. A veces llegaban muchachos jóvenes, deportados también, buscando trabajo o un consejo. Los escuchaba y me veía en ellos. Uno de ellos, llamado Mario, me dijo un día: «Don José, usted habla como si todavía creyera en la gente». Le contesté que uno deja de vivir cuando deja de creer, y él sonrió. Mientras trabajaba, me venían a la mente los momentos más duros. Recordaba cuando Madison me robó el reloj de mi padre,
cuando mi hijo me gritó que no me debía nada, cuando Juana lloraba en silencio para que yo no la viera. Todo eso me dolía, pero al mismo tiempo me fortalecía. Me decía a mí mismo que esas heridas eran mis razones para seguir. Una tarde, mientras limpiaba unas bujías, escuché a Juana sollozar en el cuarto. Fui a verla y la encontré sosteniendo una foto vieja de nuestro hijo. Estaba en su primer día de escuela, con su mochilita azul y los ojos llenos de ilusión. Juana me dijo, ¿en qué momento se nos perdió José? No supe qué decir. Solo la abracé. A veces las palabras sobran cuando el alma está rota. Por las noches, el insomnio se volvía mi compañero. Me sentaba afuera mirando las estrellas y pensaba en todo lo que habíamos vivido allá. Recordaba las fiestas donde bailábamos cumbias con los vecinos mexicanos, las tardes de parque con Juan, los domingos en los que Juana preparaba mole aunque estuviera cansada. Todo eso se había ido, y no por culpa del destino, sino por la ambición de alguien a quien amamos demasiado. Empecé a escribir en un cuaderno viejo. No soy escritor, pero necesitaba sacar lo que traía adentro. Escribía frases, recuerdos, a veces oraciones. Una de ellas decía, «El dolor enseña lo que el amor no quiso mostrar». Cada línea me daba un poco de calma. Un día, Mario y otros muchachos del taller me invitaron a comer tacos afuera. Mientras comíamos empezaron a contar sus historias. Uno fue deportado dejando a sus hijos pequeños. Otro perdió todo en un incendio y otro más fue engañado por su patrón. Escucharlos me hizo darme cuenta de que no era el único que había sido traicionado. Todos cargábamos alguna herida, y en ese momento entendí que el dolor no era una maldición, era una forma de aprendizaje. Por las noches, cuando el viento soplaba fuerte y el techo crujía, me ponía a pensar en las palabras de mi padre. Él decía, «Cuando la vida te patea, levántate despacio, que el que se levanta con rabia se cae otra vez». Esa frase se me quedó grabada. No quería levantarme con odio, sino con propósito. Empecé a guardar dinero otra vez, poquito a poquito. No era por avaricia, sino porque sabía que en algún momento tendría que volver a pelear por lo que era nuestro. Cada peso que ahorraba era como una piedra para reconstruir mi dignidad. Una mañana Juana me llevó una taza de café y me dijo, «Soñé que tu papá te decía que no te rindas». Me quedé callado. Tal vez eran cosas de la mente, pero sentí que mi padre estaba conmigo de alguna forma. Miré mis manos, llenas de grasa y arrugas, y supe que la sangre de los que no se rinden corría todavía por ellas. Mientras todo eso pasaba, Sofía me seguía llamando desde Estados Unidos. Me contaba que Juan y Madison estaban metiéndose en problemas, que discutían, que el dinero no les alcanzaba. No sentí alegría al oírlo, solo tristeza. La vida a veces cobra, pero no siempre devuelve lo que se pierde. Aún así, había algo en mí que empezaba a moverse, una especie de fuego lento. No era venganza, era justicia. No podía dejar que la historia terminara con nosotros derrotados. Ya no por mí, sino por todos los padres que cruzaron la frontera, soñando que sus hijos serían mejores. Así pasaron los meses. Cada día me levantaba temprano, abría el taller, saludaba al sol y agradecía seguir vivo. Empecé a sentir que la calma regresaba, aunque todavía tenía el corazón roto. Y en medio de esa rutina, sin buscarlo, encontré lo que necesitaba, fuerza. La misma fuerza que un día me llevó a cruzar un desierto para darle una vida a mi hijo, ahora me estaba empujando a recuperar mi dignidad. La vida en Michoacán seguía, pero el alma seguía en Los Ángeles. Cada día despertaba con la sensación de que algo me faltaba, como si hubiera dejado una parte de mí allá. Juana se veía más cansada. Su mirada ya no tenía la luz de antes. A veces se quedaba sentada frente a la ventana sin decir nada. Cuando le preguntaba qué tenía, solo me decía, «Estoy bien, José. Solo pienso». Pero yo sabía que pensaba en Juan. Ninguna madre puede olvidarse de un hijo, aunque le haya roto el corazón. Los vecinos empezaron a murmurar. Decían cosas como regresaron con las manos vacías, o de qué sirvió tanto sacrificio. Yo agachaba la cabeza, no por vergüenza, sino porque no tenía ganas de explicar nada. La gente no entiende lo que duele perder un hogar, ni lo que se siente que te saquen del país donde dejaste los mejores años de tu vida. Conseguí trabajo en un taller más grande. El dueño, don Manuel, era buen hombre. Me trataba con respeto
y me dejaba quedarme más horas para ganar un poco más. Con el dinero pagaba el tratamiento de Juana, porque su corazón empezó a fallar. Le dolía el pecho, se cansaba fácil y algunas noches apenas podía respirar. La llevaba al hospital y siempre me decían lo mismo: tiene que evitar los disgustos. Pero ¿cómo evitar el disgusto cuando lo que te duele es el alma? Una tarde, Sofía me llamó desde Estados Unidos. Me contó que Juan andaba desesperado, que intentaba vender la casa y los carros, pero no podía porque todo seguía a su nombre. Hermano, anda furioso, te insulta. Dice que le arruinaste la vida, me dijo. Me quedé callado un momento y solo le respondí: él solito la arruinó, Sofía. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Al fin, la vida empezaba a poner las cosas en su sitio. Esa noche, mientras Juana dormía, me senté afuera con el sobre de los documentos en la mano. Los miré despacio, como si fueran un pedazo de nuestra historia. No sentí alegría, pero sí paz. Saber que no se había quedado con lo que era nuestro me daba un poco de descanso. Pasaron los días y Juana empeoró. Una mañana, mientras le servía café, se desmayó. La llevé corriendo al hospital. Los doctores dijeron que había tenido un pequeño infarto. Estuvo varios días internada. Me quedé a su lado, hablándole bajito, contándole cosas del taller, de la gente. Ella apenas abría los ojos. Cuando por fin despertó, me tomó la mano y me dijo: José, prométeme que no vas a rendirte, que no vas a dejar que lo que nos hizo quede así. Le prometí. Regresamos a casa, pero ya nada era igual. Yo la cuidaba como a una niña. Le preparaba té, la ayudaba a caminar. En las noches me sentaba a su lado, escuchando su respiración suave, y pensaba en todo lo que habíamos perdido. No el dinero ni la casa, sino la fe en nuestro propio hijo. Una mañana recibí una carta de Sofía. Dentro venían unos papeles. Me explicaba que había hablado con un abogado y que podíamos levantar una denuncia desde México por robo y falsificación. Decía que había pruebas suficientes para empezar el proceso. Me quedé mirando esos papeles mucho rato. Sentí miedo, pero también determinación. Esa noche se lo conté a Juana. Me miró con los ojos húmedos y me dijo: hazlo. José, no por venganza, sino para que el mundo sepa la verdad. Esa frase se me quedó grabada. Al día siguiente, le escribí a Sofía confirmando que íbamos a hacerlo. Mientras tanto, allá en Estados Unidos, las cosas se desmoronaban. Sofía me mandaba mensajes contándome que Madison y Juan estaban peleando todo el tiempo, que los vecinos ya los rechazaban, que la policía había ido varias veces por quejas de ruido y violencia. Yo no decía nada, pero dentro de mí sentía una calma que no había sentido en mucho tiempo. No era alegría, era justicia empezando a caminar sola. Una noche, mientras cenábamos frijoles y tortillas, Juana encendió la televisión. En las noticias hablaban de un caso de una familia mexicana deportada injustamente. No era nuestra historia, pero parecía. Juana me miró y me dijo: algún día contarán la nuestra. Yo solo asentí. Tal vez algún día, cuando el dolor se hiciera historia. Al poco tiempo recibí una llamada del abogado. Me explicó cómo funcionaría todo. Yo escuchaba atento, tomando notas en un cuaderno. Me dijo que necesitaríamos testigos, pruebas y constancia. Cuando colgué sentí que me temblaban las manos, no de miedo sino de emoción. Por fin íbamos a hablar, por fin alguien nos iba a escuchar. Con el tiempo, empecé a entender que no bastaba con sobrevivir. Había que moverse aunque doliera. En el taller donde trabajaba, conocí a más hombres que habían regresado como yo, deportados sin nada, cargando culpas que no eran suyas. Uno me contó que su hijo también lo había traicionado. Otro había dejado a su familia al otro lado del muro. Me di cuenta de que no era el único, que éramos muchos los que teníamos el corazón partido por los mismos motivos: amor y abandono. El abogado con el que hablaba desde Estados Unidos me pidió que empezara a juntar todo lo que pudiera servir de prueba. Busqué en mis cosas, en los cajones viejos, en las libretas donde apuntaba los pagos del taller de Los Ángeles. Encontré recibos, copias, facturas, todo con mi nombre. Cada papel era un pedazo de mi historia, y me dolía recordar lo que había costado ganarlo. Doña Ruth, nuestra vecina de allá, me mandó un mensaje a través de Sofía. Decía que tenía videos de cuando Madison y Juan sacaban cosas del taller sin permiso, que siempre sospechó que algo malo planeaban. Por eso grabó.
Cuando supe eso sentí un nudo en la garganta. Era como si Dios, sin decir palabra, hubiera guardado testigos para cuando llegara el momento. Empecé a hablar con el abogado más seguido. Me decía que debía ser paciente, que los juicios tardan pero que teníamos un caso fuerte. Sofía ayudaba con todo. Ella se convirtió en mis ojos y mis manos allá. Me contaba cada avance con emoción. A veces me decía, hermano, ya casi se les acaba el teatro. Yo sonreía, pero no por venganza, sino porque al fin la verdad tenía voz. Mientras tanto, en el pueblo, la gente empezó a notar el cambio en mí. Ya no caminaba encorvado. Volvía a afeitarme, a peinarme con cuidado, a levantar la cabeza. Los jóvenes del taller me decían que parecía más fuerte. Yo les respondía, no es fuerza, es fe. Cada día llegaba temprano, abría el taller y me ponía a enseñarles lo que sabía. Algunos solo venían a escucharme hablar. Decían que mis historias les daban esperanza. Yo les contaba del trabajo en Estados Unidos, del esfuerzo, pero también del dolor de confiar en quien no debía. Les decía que el respeto empieza por uno mismo. Una tarde, mientras estaba cambiando un motor, se me acercó Mario, el mismo joven que siempre me ayudaba. Me dijo, «Don José, si algún día necesita algo, yo le ayudo. Usted no está solo». Me quedé sin palabras. A veces el cariño más sincero viene de donde uno menos lo espera. En las noches, después de cenar, me sentaba con Juana a mirar el cielo. Ella estaba más tranquila, aunque la enfermedad seguía robándole fuerzas. «Siento que algo bueno se acerca, José», me dijo una vez con una voz suave que apenas se oía. Le acaricié el cabello y le dije que sí, que el viento ya estaba cambiando. Un día el abogado me pidió que grabara un video contando nuestra historia. Al principio me dio vergüenza, pero Sofía me convenció. Me senté frente a la cámara, con una camisa limpia y hablé como si le hablara al mundo. Conté todo, desde el día en que crucé el desierto hasta la noche en que mi hijo me entregó. No lloré, ya no quedaban lágrimas. Solo hablé con calma, con la verdad. Semanas después ese video empezó a compartirse en redes sociales. No sé cómo, pero la gente empezó a escribir mensajes de apoyo. Decían cosas como, usted es un ejemplo, su historia me recordó a mi padre. La justicia llega tarde, pero llega. Juana lloraba al leerlos. Yo no entendía mucho de esas cosas de internet, pero sentía que algo grande se estaba moviendo. Mientras tanto, Sofía me contó que Madison y Juan estaban peleando cada vez más, que los vecinos ya no les hablaban, que la gente los miraba con desprecio cuando salían. Yo escuchaba en silencio, sin alegría, solo con una calma que hacía mucho no sentía. En el taller, los muchachos me decían que parecía distinto, que mi voz sonaba firme, que mis ojos ya no tenían tristeza. Y era cierto, me sentía vivo otra vez, tal vez porque había encontrado un propósito, algo más grande que el dolor, demostrar que el silencio del bueno no significa rendición. Un día, al cerrar el taller, miré mis manos llenas de grasa y me di cuenta de que seguían firmes. Pensé en mi padre, en cómo me enseñó a trabajar sin esperar nada a cambio. Pensé en mi hijo, en cómo lo había criado para que tuviera lo que yo no tuve, y pensé también en cómo el tiempo, aunque lento, estaba curando mis heridas con justicia. Cuando el abogado me dijo que ya podían empezar el proceso, sentí como si me hubieran quitado una piedra del pecho. No era alegría, era alivio. Le pedí que me explicara bien todo. Me dijo que Sofía firmaría los papeles allá y que él se encargaría de enviarme copias para que yo las tuviera guardadas. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro en la casa, repasando cada palabra, cada recuerdo, cada prueba que habíamos juntado. No quería fallar. No después de tanto. A la mañana siguiente, Juana me preparó café y me dijo, «Dios no se tarda, José solo llega cuando uno está listo». Me quedé callado. Sentí que tenía razón. Tal vez todo este tiempo de sufrimiento era para que yo aprendiera a tener paciencia. El abogado me pidió los números de cuenta, las facturas, los nombres de los vecinos que sabían lo que había pasado. Con ayuda de Mario y los otros muchachos del taller, pude escanear los papeles y mandarlos. Ellos decían que nunca habían visto a alguien tan decidido. Uno de ellos me dijo, «Usted parece tener fuego en los ojos, don José». Les respondí que no era fuego, era dignidad, y todos se rieron. Pasaron las semanas y Sofía me contaba por teléfono cada avance. «Ya se abrió el caso», me dijo una tarde.
Tu hijo fue notificado y está furioso. Al escuchar eso no sentí gusto, sentí paz. No quería verlo sufrir, pero sí quería que entendiera lo que había hecho. Que supiera que no se puede pisar a un padre sin que el tiempo le cobre la cuenta. Poco a poco, la historia empezó a moverse más de lo que esperábamos. El periodista que había conocido en el hospital me buscó. Me dijo que quería contar mi historia. Al principio dudé, pero luego pensé que no tenía nada que ocultar. Le conté todo sin adornos, con las palabras que me salían del alma. Le dije, mi hijo me traicionó, pero no lo odio. Solo quiero que entienda el daño que hizo. El reportaje salió una semana después en un canal local. Yo no lo vi en vivo, pero los vecinos me contaron que mucha gente se conmovió. Algunos fueron al taller solo para saludarme. Otros me trajeron comida o herramientas. La gente buena todavía existe, solo hay que saber esperarla. Un día, mientras arreglaba un coche, entró un muchacho desconocido al taller. Me dijo que había visto mi historia y que quería ayudarme. Mi hermano trabaja en Estados Unidos y puede conseguir información del caso, me dijo. No lo conocía, pero acepté su ayuda. Cada persona que se acercaba era como un ladrillo nuevo en la reconstrucción de mi vida. Sofía me contó que Madison ya no vivía con Juan, que se había ido con otro hombre y lo había dejado solo, lleno de deudas. También me dijo que el abogado había conseguido que el juez revisara los documentos falsificados y que el fraude era evidente. Van a tener que responder por todo, hermano, me dijo. Le agradecí con el corazón, no por el dinero, sino por la verdad. Esa noche, Juana me pidió que encendiera una vela y rezáramos juntos. Lo hicimos en silencio, los dos tomados de la mano. Cuando terminamos, ella me dijo, ya no le guardes rencor, José, deja que la justicia haga su trabajo. Asentí, aunque por dentro todavía me dolía. Pero su voz tenía razón. No podía seguir cargando odio, porque el odio también enferma. Al día siguiente, mientras el sol apenas salía, me senté a escribirle una carta a mi hijo. No la iban a enviar, solo necesitaba escribirla. Le dije que no le deseaba mal, pero que ojalá entendiera el valor del respeto. Que algún día, cuando tuviera mi edad, recordara lo que hizo y sintiera en su corazón lo que yo sentí. Al terminarla, la guardé en una caja de herramientas. Tal vez un día, cuando ya no esté, alguien la encuentre y entienda mi historia. Semanas después, Sofía me llamó con una voz que no había escuchado antes. Hermano, ganamos la primera parte. El juez aceptó la demanda. Tu hijo tendrá que responder legalmente. Cerré los ojos. No dije nada. Juana me abrazó y lloró sobre mi hombro. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio. En el taller todos lo celebraron conmigo. Mario compró refrescos y pan dulce. Dijo que era solo el principio. Yo sonreí. Le dije que sí, que era el principio de la calma, de poder dormir sin sentir culpa, de volver a mirarme al espejo y ver a un hombre entero. El día que mi hijo me llamó, fue como si el pasado hubiera tocado mi puerta otra vez. Hacía meses que no escuchaba su voz. Me marcó al taller. Contesté con duda, pensando que tal vez era Sofía, pero era él. Su voz sonaba tensa, seca, llena de rabia. ¿Qué crees que vas a ganar con esto, viejo? Me vas a hundir, me gritó. Por un momento me quedé callado. Después le dije tranquilo, no tengo que hundirte, hijo. Tú solo te estás hundiendo. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración agitada, como si quisiera decir algo más, pero no encontraba las palabras. Luego colgó. Me quedé mirando el teléfono un rato, con las manos temblando. No por miedo, sino por tristeza. Ese era mi hijo, el mismo que una vez me decía, papá, no te vayas al trabajo, quédate conmigo. Sentí un peso en el pecho, pero no me arrepentí de nada. Ya no se trataba de venganza, sino de dignidad. Sofía me llamó esa misma tarde. Dijo que Juan estaba alterado, que había ido a su casa a reclamarle. Gritaba como loco, José. Decía que esto no se iba a quedar así. Le pedí que no se asustara, que no le abriera la puerta si volvía. Sabía que él estaba cayendo en su propia desesperación. Al día siguiente, el abogado me avisó que Juan había contratado uno nuevo y que intentaba detener el proceso, pero las pruebas eran demasiado claras. Teníamos testigos, videos y documentos. No tiene cómo escapar, don José, me dijo. Yo asentí en silencio. No quería celebrar, solo quería que todo terminara.
Por las noches, Juana me preguntaba si me arrepentía. Le respondía que no podía seguir callando. Ella decía que le dolía pensar en Juan, que aunque fuera malo, seguía siendo su hijo. Yo la entendía, porque un padre puede dejar de hablarle a un hijo, pero una madre nunca deja de quererlo. Pasaron los días y las cosas se pusieron más tensas. Juan empezó a mandarme mensajes. Primero insultos, luego amenazas. «Te vas a arrepentir», me escribió una noche. Borré el mensaje sin responder. Ya no me afectaba. Era como escuchar a un extraño. Sofía me contó que Madison había regresado por unos días, pero solo para pedirle dinero. Cuando él no quiso darle, lo dejó definitivamente. Se llevó algunas cosas y desapareció. Juan se quedó solo. Yo no lo celebré. No se le desea esa soledad ni al peor enemigo. Pero la vida le estaba enseñando lo que yo ya sabía. Quien siembra desprecio cosecha vacío. En el taller, los muchachos notaban que estaba más serio. Mario me preguntó si todo iba bien. Le conté un poco, sin muchos detalles. Me escuchó y me dijo: «A veces la sangre duele más que las heridas, don José». Le di la razón. Una tarde, mientras Juana cocinaba, sonó el teléfono otra vez. Era Juan. Esta vez su voz era distinta, temblorosa. Me dijo que no quería problemas, que solo quería hablar. Dudé, pero acepté. Le dije que podía llamarme cuando quisiera, siempre que lo hiciera con respeto. Me pidió perdón entre frases cortadas. No sé si era sincero o si lo hacía por miedo, pero igual escuché. Me dijo: «Papá, tú no sabes cómo me presionó ella. Madison me metió ideas en la cabeza. Yo solo quería hacer las cosas bien». Lo dejé hablar. Cuando terminó le respondí: «Hijo, nadie mete maldad en un corazón si no hay espacio para que entre. Cada uno decide hasta dónde llega». No me contestó. Se escuchó un suspiro y luego colgó. Después de esa llamada sentí algo que no sé explicar. No fue perdón, pero tampoco fue rencor. Fue como si mi alma se hubiera cansado de cargar tanto peso. Al poco tiempo, el abogado me avisó que el juez había fijado la fecha para la audiencia. Me pidió que grabara una nueva declaración. Lo hice con calma, sentado en el mismo banco donde me había sentado tantas veces a pensar. Hablé con voz firme, sin enojo. Dije: «Yo no quiero castigar a nadie. Solo quiero que se respete lo que es justo. Si un hombre no defiende lo suyo, deja de ser hombre». Cuando terminé, Juana me abrazó. Lloraba en silencio y me dijo: «Estoy orgullosa de ti, José». Le respondí que solo estaba haciendo lo que cualquier padre debería hacer. Las semanas pasaron lentas. Sofía me decía que Juan estaba cada vez más acorralado, que ya nadie quería ayudarlo. Perdió su trabajo, su crédito, su reputación. Algunos decían que estaba bebiendo mucho, otros que había empezado a drogarse. Yo no quería saber detalles. Lo único que le pedía a Dios era que encontrara arrepentimiento, no más castigo. Una tarde, mientras el sol bajaba y el taller se quedaba en silencio, me quedé mirando mis herramientas. Pensé en todo lo que había vivido: el amor, la traición, la pérdida y la resistencia. Y entendí algo que no había entendido antes. La justicia no siempre llega en un golpe. A veces llega despacio, con pasos firmes, para que uno aprenda a no llenarse de odio en el camino. Las semanas siguientes fueron pesadas. El juicio avanzaba lento y cada noticia nueva me revolvía el corazón. Sofía me mandaba copias de todo: declaraciones, papeles firmados, hasta las cartas del abogado de Juan, que intentaba limpiarlo sin éxito. Cada vez que veía su nombre en esos documentos, sentía una mezcla de tristeza y vergüenza. Jamás imaginé que un hijo mío estaría frente a un juez por cosas así. Juana trataba de mantenerse fuerte, pero yo notaba que se cansaba más rápido. Una noche la escuché toser, y cuando fui a verla tenía la mano en el pecho. La llevé al hospital, y el doctor me dijo que debía cuidarse, que las preocupaciones la estaban debilitando. Le di la razón, aunque en el fondo sabía que ya no se podía curar con medicina lo que nos dolía por dentro. El abogado me llamaba seguido para explicarme los avances. Me dijo que habían descubierto más pruebas, que Juan y Madison habían vendido cosas robadas de mi taller. Tenían facturas, testigos y hasta videos. «Esto lo va a hundir más, don José», me dijo. No supe qué contestar. No me daba gusto. Lo único que pensé fue en ese niño de 8 años que un día me pidió que le enseñara a clavar un clavo sin torcerlo. Mientras tanto, en el pueblo, la gente hablaba de mi historia. Algunos me admiraban,
Otros decían que era pecado demandar a un hijo, pero yo no los escuchaba. Cuando un hijo cruza la línea y humilla a sus padres, ya no se trata de familia, se trata de justicia. Un día, Sofía me avisó que el juez había ordenado revisar las cuentas bancarias de Juan. Descubrieron que tenía dinero guardado proveniente de ventas ilegales. En las noticias locales de allá, empezaron a hablar del caso. Aunque sin decir nombres, los vecinos de Sofía sabían que se trataba de mi hijo. «Está acorralado», me dijo ella. Ya ni los amigos le contestan el teléfono. En el taller los muchachos me notaban serio. Mario me dijo: «Don José, se ve que algo pesa en su alma». Le respondí: «Sí, hijo». Pesa tener razón cuando uno preferiría estar equivocado. Él bajó la cabeza y me ayudó en silencio. Los días pasaron y de pronto empezaron los ataques. Me llegaban llamadas de números desconocidos, insultos, amenazas. «Viejo traidor», me decían. «Por tu culpa tu hijo se va a la cárcel». No contestaba, solo apagaba el teléfono. Juana se asustaba, pero yo le decía que no tuviera miedo, que el que actúa limpio no tiene por qué esconderse. Una noche, Sofía me llamó llorando. Dijo que la policía había ido a buscar a Juan porque lo habían denunciado por agresión. «Se peleó con unos tipos afuera de un bar», me dijo. Sentí una punzada en el pecho, no de alegría, sino de pena. El camino de la soberbia siempre termina igual, en soledad. Días después, el abogado me contó que el juez había aceptado más cargos contra él. Ahora también enfrentaba acusaciones por fraude y robo. «Esto se está poniendo feo, don José», me dijo. «Pero usted tranquilo, que la verdad está de su lado». Le agradecí y colgué. Esa noche, mientras Juana dormía, salí al patio a mirar el cielo. Pensé en todo lo que habíamos pasado. El desierto, los años de trabajo, la traición, la deportación. Y ahora esto. Todo parecía una larga prueba. Me arrodillé en el suelo y recé. Le pedí a Dios que me diera fuerza, no para vencer, sino para resistir sin amargura. Al día siguiente, fui al taller temprano. Los muchachos notaron que llegué distinto. Mario me preguntó si todo iba bien. Le sonreí y le dije: «Sí, hijo, todo va como debe ir». Me puse a trabajar con más ganas. Sabía que el trabajo es la única medicina que nunca falla. Pasaron unas semanas y Sofía me dio la noticia. El juez dictó orden de arresto contra Juan, lo van a detener. Me quedé callado, con la mirada fija en el suelo. Juana empezó a llorar, no porque lo detuvieran, sino porque seguía siendo su hijo. Yo la abracé y le dije: «Llora, vieja, que yo no puedo». Los días siguientes fueron silenciosos. En el pueblo la gente me miraba distinto. Algunos me felicitaban, otros me evitaban. Yo solo seguía trabajando. No quería celebraciones, solo quería paz. Una tarde, mientras arreglaba un motor, sonó el teléfono. Era Sofía. Me dijo que Juan ya estaba detenido, que lo habían llevado esposado, con la cabeza agachada. Se veía perdido, José, destruido. Le pedí que no me contara más. No quería imaginarlo así. Aunque me doliera, seguía siendo mi sangre. Esa noche, Juana me preguntó si sentía alivio. Me quedé pensando y le dije: «No, lo que siento es cansancio». Ella asintió. «Yo también», me dijo. Nos quedamos abrazados en silencio, oyendo el viento que golpeaba las láminas del techo. No dijimos nada más. A veces las palabras sobran cuando la vida ya habló por uno. La noticia se regó rápido, más rápido de lo que pensé. Un día amanecí con el teléfono lleno de mensajes, algunos de gente del pueblo, otros de conocidos de Los Ángeles. Todos decían lo mismo. Don José, su historia salió en las noticias. No lo creí hasta que Mario me enseñó el video en su celular. Ahí estaba, el caso del hijo que traicionó a su propio padre y terminó preso por robo y fraude. No decían nuestros nombres completos, pero todos sabían quién era quién. Vi la imagen de Juan entrando a la corte con las manos esposadas, la cabeza baja, y los fotógrafos gritando su nombre. Me quedé quieto, sin aire, no por orgullo ni por alegría, sino por el golpe que es ver con los ojos lo que el corazón ya sabía. Juana, sentada junto a mí, empezó a llorar bajito. «Ay, José, ¿cómo llegamos a esto?», murmuró. No supe qué decirle. Las redes se llenaron de comentarios. Gente que no conocía nuestra historia nos defendía. Otros insultaban a Juan y unos pocos decían que seguro lo habíamos provocado. Yo no quería mirar nada, pero Mario insistió. Me enseñó mensajes de personas
que decían que mi historia les había dado valor para hablar, que habían pasado por lo mismo con sus hijos o familiares. Eso me conmovió. No me importaban los insultos, solo saber que algo bueno salía de tanto dolor. Sofía me llamó emocionada. «Hermano, la verdad se está sabiendo. Todos se dieron cuenta de lo que te hicieron». Le agradecí. Me dijo que incluso algunos periódicos locales estaban buscando entrevistarme. Le pedí que no lo hiciera más grande. No quería fama, quería paz. Mientras tanto, allá la vida de Juan se desmoronaba. En las noticias mostraban que había perdido todo. El negocio de autos cerró, el banco le quitó la cuenta y su casa fue embargada. Madison no apareció más. Dicen que anda con otro hombre en otro estado. La gente que antes lo rodeaba, ahora le daba la espalda. Y así es la vida. Cuando uno traiciona, se queda solo. En el pueblo muchos venían a buscarme. Unos me pedían consejo, otros solo querían darme la mano. Yo los escuchaba con paciencia. A veces me pedían que contara lo que sentí cuando me deportaron. Y yo solo decía, sentí que el alma se me rompía. Pero también aprendí que el hombre que no se quiebra en su dolor se vuelve más fuerte. Una tarde vino una periodista de Morelia. Me dijo que quería grabar mi historia completa, no solo lo del juicio. Me negué al principio, pero Juana me convenció. «Cuenta lo que vivimos, José. Que la gente sepa lo que es dejar todo por un hijo». Así lo hice. Hablé sin enojo, solo con verdad. Le conté del desierto, del taller, de la traición. Cuando terminé, la periodista tenía los ojos llenos de lágrimas. Me dijo, «Su historia va a abrir muchos corazones, don José». A los pocos días, el reportaje salió en televisión. La gente del pueblo se reunió en la plaza para verlo. Algunos lloraban, otros aplaudían. Yo no fui. No quería verme en una pantalla contando mis desgracias. Me quedé en casa en silencio con Juana. Pero al día siguiente, cuando salí a la calle, la gente me saludaba con respeto. «Dios lo bendiga, don José», me decían. Me sentí extraño, pero también agradecido. Mientras todo eso pasaba, Sofía me avisó que el abogado estaba preparando la última parte del juicio. Me dijo que todo iba a mi favor, que el juez había reconocido los documentos originales como válidos y que pronto se cerraría el caso. «Hermano, ya no pueden hacer nada. La justicia está de tu lado». Yo respiré hondo. Sentí una mezcla de cansancio y paz, pero no todo era consuelo. Un día recibí una carta de un centro de rehabilitación. Venía firmada por un pastor. Decía que mi hijo estaba internado por consumo de drogas, que estaba en mal estado, que pedía perdón. La leí varias veces, sin saber si creerla o no. Juana lloró toda la tarde. «José dice que se arrepiente», me dijo. Yo no respondí. Guardé la carta en el mismo sobre donde tenía las escrituras, como si el perdón también necesitara tiempo para madurar. Las semanas pasaron. Los medios se olvidaron del tema, pero en el pueblo la gente seguía hablando. «El que sembró verdad cosechó justicia», decía doña Lupita, la de la tienda. A veces los jóvenes del taller me pedían que repitiera alguna frase de esas que se me escapaban sin pensar. Una que siempre recordaban era, «El que aguanta sin volverse malo gana sin hacer ruido». Juana empezó a mejorar un poco. Sonreía más, aunque seguía débil. Un día me dijo, «¿Ves, José? No necesitabas venganza, solo necesitabas paciencia». Tenía razón. Una tarde, mientras el sol bajaba y el cielo se pintaba de naranja, me senté en el porche con mi taza de café. Miré al horizonte y pensé en todo lo que había pasado. Recordé los días en que creía que la vida se había acabado y entendí que no, que a veces el fin de algo es solo el principio de una verdad más grande. En Los Ángeles, mi nombre ya no era el de un inmigrante cualquiera, era el del hombre que resistió la traición y esperó sin odio. Y aunque nunca busqué que nadie me admirara, me daba paz saber que al final la dignidad, aunque tarde, siempre encuentra la manera de hablar. El día del juicio final amanecí antes que el sol. No pude dormir. Me senté en la cama y me quedé mirando mis manos, llenas de cicatrices viejas, pensando en todo lo que habían hecho: trabajar, construir, sostener, incluso perdonar. Afuera el aire era fresco, y el canto de los gallos se mezclaba con el sonido de las primeras motos del pueblo. Me tomé un café en silencio. Juana me puso la mano en el hombro y solo dijo, «Hoy termina, José». Asentí sin decir palabra.
Sofía me llamó temprano desde Los Ángeles. Hermano, ya estamos en la corte. El abogado está listo. Escuchaba ruido de fondo, murmullos, pasos. Me imaginé el lugar frío, con luces blancas y a mi hijo ahí sentado, sin poder escapar de lo que había hecho. No sentí odio, sentí lástima. A veces la peor condena no la da el juez, sino la conciencia. Pasaron las horas. Yo no fui, pero Sofía me llamaba para contarme. Me dijo que Juan llegó esposado, flaco, con la mirada perdida. No había rastro de aquel muchacho que yo llevaba al parque cuando era niño. Dijo que el juez escuchó todas las pruebas, que el abogado de Juan intentó justificarse diciendo que había sido manipulado, que no sabía lo que hacía, pero el juez lo interrumpió. El desconocimiento no borra el daño. Cuando Sofía me dijo eso, me quedé callado. Esa frase se me clavó en la mente. El desconocimiento no borra el daño. ¡Cuánta verdad en tan pocas palabras! El abogado presentó los videos, las facturas, las fotos. Todo estaba claro. La verdad no necesitaba adornos. Sofía me contó que mientras hablaban, Juan miraba al suelo sin decir nada. Que cuando pasaron las imágenes donde él sacaba mis cosas del taller, cerró los ojos. Madison no apareció. Ni un amigo fue a verlo. Estaba solo, completamente solo. El juez habló por varios minutos, pero Sofía solo me resumió lo importante. Lo declararon culpable. Dijo que tendría que cumplir varios años de prisión por fraude, robo y falsificación, además de pagar los daños. También dijo que el juez fue firme pero justo. Esto no se trata de castigar, sino de reparar, dijo. Cuando colgamos me quedé mirando al suelo. No sentí alivio ni alegría. Lo único que sentí fue un cansancio profundo, como si todo mi cuerpo soltara el peso de los años. Juana me miró con ternura y me dijo, «Ya, José, ya». Me abrazó y lloró en mi pecho. Yo solo acaricié su cabello y le dije, «Ya, vieja, ya está». Esa noche, mientras el pueblo dormía, salí al patio. El cielo estaba lleno de estrellas. Me senté en el suelo, respirando despacio. No había música, no había ruido. Solo el viento y mi corazón latiendo. Pensé en mi hijo. Lo imaginé solo en una celda, quizá arrepentido, quizá todavía con orgullo. No lo sabía, pero no le deseé mal. Le pedí a Dios que le diera entendimiento, que aprendiera lo que yo había intentado enseñarle con amor y con trabajo. Los días siguientes fueron extraños. La gente me felicitaba, como si hubiera ganado algo. «Felicidades, don José, por fin se hizo justicia», me decían. Yo sonreía con respeto, pero por dentro solo quería silencio. La justicia no trae alegría, solo descanso. Una mañana recibí una carta del abogado con el sello del tribunal. Era el documento final, donde quedaba claro que todos los bienes eran legítimamente míos y que el caso estaba cerrado. Lo leí despacio, palabra por palabra. Luego lo guardé en el mismo sobre donde tenía la carta del perdón de Juan. En ese momento entendí que ambos papeles pesaban igual. Uno devolvía lo que era mío, el otro me devolvía el alma. Con el tiempo la noticia del juicio se fue apagando. En Los Ángeles ya nadie hablaba del hijo traidor. La gente siguió con su vida, pero Sofía me decía que cada tanto alguien le preguntaba por mí. «Muchos te admiran, José», me dijo una vez. Le respondí que no había nada que admirar, que lo único que hice fue aguantar sin convertirme en lo mismo que me hizo daño. Juana mejoró un poco. Volvimos a reír algunas noches, con el corazón más liviano. A veces, mientras preparaba la cena, me decía, «¿Te acuerdas cuando pensábamos que todo estaba perdido?» Yo sonreía. «Sí, vieja, y mira, aquí estamos todavía». Un día Mario llegó al taller con un periódico en la mano. «Mire, don José, salieron ustedes». En la nota hablaban del caso como ejemplo de perseverancia. Decía, «La justicia puede tardar, pero el corazón limpio siempre encuentra su camino». Guardé ese recorte en el cajón de las herramientas, entre los clavos y las llaves viejas. No por vanidad, sino porque necesitaba recordarme que la dignidad también se hereda. Igual que la sangre, esa noche, cuando el taller quedó vacío, me quedé viendo las paredes, las mismas que un día soñé construir en Los Ángeles, y comprendí que aunque no volví allá, había recuperado algo más grande: mi nombre, mi historia y mi paz. El tiempo pasó, y el ruido del juicio se fue apagando como una tormenta que ya dio todo lo que tenía que dar. En el pueblo, la vida volvió a ser la misma.
los perros ladrando al amanecer, los niños corriendo detrás del panadero, el sonido de los gallos que anuncian otro día más. Pero dentro de mí ya nada era igual. Algo había cambiado, algo se había acomodado por fin. Juana, aunque seguía delicada, sonreía más seguido. A veces la encontraba en el patio, regando las plantas, cantando bajito. Una tarde se me acercó y me dijo: «¿Te das cuenta, José? Nos quedamos sin país, sin dinero, sin juventud, pero no sin alma». Esa frase se me quedó grabada. Le di un beso en la frente y le respondí: «Mientras tú estés aquí, vieja, yo tengo todo lo que necesito». El taller iba bien. Los muchachos aprendían rápido. Mario, el más joven, me dijo que quería quedarse a ayudarme siempre. Le respondí que los caminos son largos y que no debía atarse, pero me alegró saber que alguien veía en mí algo más que un viejo cansado. Me di cuenta de que sin querer me había vuelto maestro, no solo de mecánica, sino de vida. Un día recibí una carta. Era del centro donde estaba Juan. Me temblaron las manos al abrirla. La letra era suya, aunque temblorosa. Decía: «Papá, no sé si merezco que leas esto, pero lo escribo igual. Aquí adentro he tenido tiempo para pensar. He llorado, he recordado, he visto mi vida como una película vieja que no quisiera volver a ver. Me equivoqué, papá. Dejé que el orgullo me ganara, que la ambición me volviera ciego. Todo lo que hice, lo hice mal. No te pido perdón porque no sé si lo merezco, pero sí te pido que sepas que me duele, que extraño a mamá y a ti. Quedaría todo por regresar a ese taller donde me enseñabas a clavar sin torcer el clavo. Si algún día puedes, piensa en mí sin rencor. Te quiero, papá». Juan, leí esa carta muchas veces. No lloré. Las lágrimas ya se me habían acabado hace años, pero algo en el pecho se me aflojó. Me quedé en silencio largo rato, mirando por la ventana. Juana, al verme, me preguntó qué decía. Le respondí: «Dice que ya entendió, vieja». Ella sonrió y dijo bajito: «Entonces ya podemos descansar». Esa noche le escribí una respuesta corta. Le puse: «Hijo, no hay cárcel que encierre el perdón, ni libertad que cure la culpa. Lo que hiciste dolió, pero ya no te guardo rencor. Aprende a vivir con lo que tienes, y si un día sales, busca ser mejor hombre del que fuiste. Aquí siempre tendrás padre, aunque no tengas casa. Tu madre te manda su bendición». José, nunca supe si la carta llegó, pero no importó. Lo importante era haberla escrito. Sentí que con esas palabras cerraba una herida que había sangrado por años. Pasaron los meses y Juana empezó a debilitarse otra vez. Una mañana no quiso levantarse. Me miró con calma y me dijo: «Ya me puedo ir tranquila, José, ya todo está en paz». Le tomé la mano y le dije: «No digas eso, vieja». Pero ella solo sonrió como si ya supiera. Esa noche se fue dormida, sin dolor, sin palabras, con una paz que llenó toda la casa. El silencio que dejó fue inmenso, pero no era un silencio triste, era un silencio lleno de amor, como si aún siguiera ahí acompañándome. En el taller dejé una foto suya en el estante, al lado del reloj de mi padre. Cada mañana le hablo un poco, como si siguiera escuchándome. Con el tiempo aprendí a vivir con la ausencia. Los días ya no pesaban tanto. Empecé a ayudar a más gente del pueblo, a los jóvenes que no sabían qué hacer, a los viejos que necesitaban compañía. Les decía lo mismo que aprendí a la fuerza: el dolor no te destruye si no te avergüenza. Un día, mientras caminaba hacia el taller, vi el cielo nublado y recordé aquel día en que los agentes tocaron mi puerta. Pensé en todo lo que vino después: el miedo, la deportación, la traición, la justicia y el perdón. Me di cuenta de que, aunque había perdido casi todo, había ganado lo más importante: la dignidad y la paz. Esa tarde Mario me llevó al cerro. Desde allá se veía todo el pueblo, las casas pequeñas, los techos de lámina brillando al sol. Me dijo: «Don José, mire todo lo que ha hecho. Usted cambió más vidas de las que cree». No respondí. Solo miré el horizonte y pensé en Juana, en mi hijo, en todo lo que había sido. El viento soplaba suave. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí que, por fin, la vida me devolvía algo de lo que me había quitado. Ya no había odio, ni dolor, ni miedo. Solo quedaba una especie de calma que se siente cuando uno sabe que lo dio todo. Bajé del cerro despacio con el corazón liviano. Cuando llegué al taller, encendí la radio vieja de Juana. Sonaba una canción ranchera de esas que ella cantaba cuando cocinaba. Me senté en mi silla.
Miré las herramientas colgadas y sonreí. Pensé en mis palabras finales, esas que quería dejarle al mundo si alguien preguntaba qué aprendí de todo esto. A veces la justicia tarda porque espera que el corazón esté listo para recibirla. El perdón no borra lo que pasó, pero te deja dormir sin miedo, que aunque la sangre te traicione, Dios nunca lo hace. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón.
No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es?
¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.